Al menos un centenar de ecuatorianos están a la espera de los vuelos humanitarios para retornar al país desde Israel. Sin embargo, los aeropuertos no están operativos por completo. En nuestro espacio de entrevistas de Noticias 7, la embajadora nos cuenta el protocolo a seguir en este caso. Huir del conflicto entre Israel y Hamás no bastará para escapar del horror, pues llevan consigo los recuerdos de lo que les tocó vivir. Yo llegué a mi hijo a meter en un lugar seguro y decirle que se quede en silencio. Del temor que había, del terror, ¿no? Era pánico, terror y un cúmulo de sentimientos y sensaciones que no deseo que nadie experimente en su vida. Hoy agradecen el estar vivos, pero sobre todo a aquellos brazos que les sostuvieron cuando más lo necesitaban. Lo que más nos llenó el corazón o nos confortó en un momento tan desconsolado que era, fue ver a los civiles de esta ciudad recibiéndonos con todo lo que tenían, con ropa, con juguetes, con comida, con cepillos de dientes, con todo lo que la gente pudo dar. Incluso hay gente que vino a abrazarnos porque en esos momentos estás así temblando, estás ido. Y venían a abrazarte y te venían a confortar y te decían, gente que no conoces, te decían, te bendigo, estoy feliz de que estás vivo. Es del drama que viven cerca de 1000 ecuatorianos sorprendidos por esta guerra, y aunque todos creeríamos que solo esperan el momento de huir, la realidad, según la embajadora de Ecuador en Israel, es otra. La mayoría de gente, ecuatorianos que viven en Israel, no quieren salir de Israel. No obstante, se hacen los esfuerzos para tener a todos censados y poder actuar en caso de ser necesario. Lo que les hemos pedido es que se registren de todas maneras, aun cuando no vayan a usar el vuelo humanitario, para seguirles monitoreando y en caso de que la situación escale y sus vidas realmente corran peligro, pues sepan que Ecuador está listo para darles una solución inmediata y embarcarles de regreso a nuestro país. Para aquellos que sí quieren salir, como médicos, estudiantes, turistas y residentes, el gobierno de Ecuador solo espera luz verde para sacarlos por aire o por tierra. No va a haber costo, no tienen que pagar ningún fee los ecuatorianos que aborden el avión humanitario, y les hemos pedido a todos los compatriotas que tengan lista su maleta. Un drama del que se desconoce cuándo tendrá fin, pero al que le están buscando una solución inmediata. Miriam Zambrano, Noticias 7. El gobierno de España anunció el envío de 2 aviones A330 para traer a 500 españoles que se encontraban en Israel por turismo o negocios. En las aeronaves está previsto que aborden ciudadanos ecuatorianos. La pesadilla ha quedado atrás. Así llegaron al aeropuerto di Pratica di Mare, en Italia, unos 200 italianos repatriados urgentemente tras el asalto de Hamás del fin de semana. Algunos de ellos vivieron momentos de auténtico pánico. La giornata peggiore per noi che eravamo a Tel Aviv è stata sabato sera, perché c'era una concentrazione di 150 razzi tutti su Tel Aviv e sul nostro settore dove eravamo noi eravamo proprio in centro, quindi tu sentivi proprio queste esplosioni letteralmente a 1,2 chilometri dalla testa e sentivi la doppia esplosione contra aerei e missile. Muchos de los españoles evacuados también han llegado con el miedo en el cuerpo, entre ellos un grupo de valencianos que habían viajado a Tierra Santa como peregrinos. En total, había unos 500 ciudadanos españoles en Israel que solicitaron ayuda para abandonar el país. Pero muchos países han fletado aviones para repatriar a sus nacionales. Estos pasajeros llegaron a Brasil. Algunos tienen doble nacionalidad, otros estaban trabajando o de visita cuando Israel sufrió el peor atentado masivo en décadas. Más de 409.000 ecuatorianos están empadronados para votar en el exterior, pero en esta ocasión lo harán de forma presencial. A decir de las autoridades del CNE, todo está listo para que la jornada democrática se desarrolle con normalidad. Incluso los paquetes electorales ya fueron enviados a los recintos del extranjero. La única novedad se presenta en Rusia, país donde aún no llegan los kits por el conflicto bélico con Ucrania.
Tras los inconvenientes registrados en la primera vuelta, los ecuatorianos en el mundo regresan al voto presencial. Más de 409.000 migrantes están habilitados para sufragar en las 3 circunscripciones especiales del exterior y todo ya está listo. Tenemos en el exterior 101 zonas electorales que estarán habilitadas para el sufragio. Cada una tiene su correspondiente recinto electoral. En este sentido, pues ya todos los recintos han sido ya digamos, contratados, los que son locales externos de las oficinas consulares. A decir del director de procesos en el exterior del CNE, los paquetes electorales y kits ya fueron enviados. ¿Pero de qué están conformados? Todo lo que es la plataforma tecnológica, estos son nuestros kits técnicos, los cuales están compuestos por las computadoras y escáneres que van a necesitar los consulados para digitalizar todas las actas de escrutinio, es muy importante. Y por supuesto también hemos enviado ya el paquete electoral. Este paquete que no solamente tiene las papeletas, todo el material genérico, sino también los urnos, las urnas, los biombos que van a ser utilizados en las juntas receptoras del voto. Indica que el único país que aún está en tránsito el material electoral es Rusia, debido al conflicto bélico que enfrenta. Mientras en Israel, pese a que ya cuentan con los kits, se evalúa la situación. Será motivo de una resolución seguramente de nuestras autoridades en función de que las condiciones en este país se presten para la elección. Una de las naciones con mayor número de compatriotas es España, donde más de 179.000 ecuatorianos son parte del padrón electoral y deberán acudir a 19 recintos. Para ello ya se socializó cómo se desarrollarán las elecciones. Así lo explica el embajador de Ecuador en el país ibérico, Andrés Vallejo. Se ha hecho toda la difusión necesaria, tanto a través de los consulados como de las redes sociales de los consulados y de la embajada, invitando a la gente a que concurra, dándoles a conocer la dirección de los recintos electorales, cuáles son los requisitos, haciéndoles saber que la votación es presencial. La seguridad es muy importante, por ello se cuenta con el apoyo de España, detalla el embajador. Los destinan a personal de sus fuerzas del orden, tanto para el traslado del material como para el funcionamiento de las mesas. Para esta jornada electoral se seleccionaron a 1.200 ecuatorianos, quienes serán miembros de las juntas receptoras del voto, quienes avanzan en su capacitación y además recibirán una remuneración. Este domingo 15 de octubre los migrantes recibirán 3 papeletas, la de asambleístas nacionales, de asambleístas en el exterior y de binomio presidencial. Olga Velasco, Noticias 7. Y si usted tiene dudas de cómo es la recta final para la segunda vuelta en el Ecuador, en la siguiente nota repasamos fechas y también sanciones por incumplir con las normas electorales. Daniel Noboa o Luisa González. Ya estamos en la recta final para unas elecciones extraordinarias que tienen este domingo 15 a sus 2 protagonistas. Pero para llegar a ese trascendental día, aún debemos superar algunas fases. Por ejemplo, la campaña electoral estará vigente hasta las 23:59 del jueves, porque desde el viernes está prohibido el proselitismo político. Hay 48 horas hasta el día de votaciones para descansar de la campaña y de las propuestas de los candidatos. A quien lo incumpla, la pena será de $225. Y al mediodía del viernes 13, ni consumir bebidas alcohólicas ni venderlas a escala nacional. Esta medida no se termina el domingo, sino a las 12 horas del lunes 16, así que a tomarlo muy en cuenta, porque la multa también es de $225. Ahora hablemos de las votaciones. Los primeros en sufragar serán los privados de la libertad sin sentencia ejecutoriada. Lo harán este jueves 12, y en total 4.756 empadronados en 39 centros carcelarios de 20 provincias. Luego será el turno del voto en casa, en el que 587 ecuatorianos con discapacidad superior al 75% y que superen los 50 años serán visitados este viernes 13 en su domicilio para consignar el sufragio. El resto de la población acudirá a las urnas de 7 a 17 horas del domingo. Se sugiere no ir con mochilas ni cascos a los recintos. Pero no se olvide que el voto es obligatorio. No hacerlo conlleva una multa de $45 y 67,50 centavos por no presentarse como vocal de una mesa receptora del voto. Quienes están exentos de multas son los ecuatorianos empadronados que el día de elecciones estén fuera del país. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
El registro civil informa que este sábado 14 y domingo 15 de octubre elaborará de jornada extendida para el servicio de subdelegación en las 40 agencias a escala nacional. Para el sábado el horario será de 8 de la mañana hasta las 12 de la tarde. Para el domingo, que es el día de las elecciones, el horario será desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. La atención estará dirigida a los mayores de 16 años que no cuenten con su documento de identidad y también para quienes ya agendaron su cita y así puedan obtener el documento válido para sufragar sin importar su fecha de caducidad. ¡Abajo los vacunadores! Y la Fiscalía abrió un oficio para una investigación tras el hallazgo de un cuerpo calcinado identificado como Luis S. en Guamote, provincia del Chimborazo. Horas antes el hombre fue sometido a justicia indígena tras acusarlo de cobrar vacunas a los moradores. Veamos. Lo que comenzó así, terminó así. Este hombre, identificado como Luis Santos, oriundo de Babahoyo, fue acusado por la comunidad de Guamote de cobrar vacunas a un campesino a cambio de liberar a un camión que había sido robado. Y para descubrirlo, le tendieron una trampa. Las víctimas, quienes ya habían dado aviso a los comuneros, le hicieron creer a Luis que iban a pagar el dinero, pero en ese momento fue acorralado por miles de campesinos, quienes le aplicaron justicia indígena. Horas más tarde, y nadie sabe cómo, terminó calcinado. La Fiscalía abrió una investigación de oficio para dar con los responsables. Hemos levantado como evidencia un objeto contundente o una piedra y observamos la posición de cadáver, se encuentra maniatado, inclusive lo que nos determina por el momento que se trata de un homicidio. De su parte, Criminalística levantó el cadáver de Luis y de lo que se sabe, su padre ya realizó los trámites de ley para retirar los restos de su hijo. La policía también se refirió al vehículo que fue el motivo del hecho. Hay un vehículo que fue retenido por la comunidad y la comunidad entregó este vehículo a uno de los propietarios. Posiblemente las investigaciones determinarán si participó o no participó en ese hecho delictivo. A partir del 2008, la Constitución del Ecuador contempla la legalidad de la justicia indígena, en donde las comunidades aplican procedimientos basados en sus tradiciones ancestrales para resolver conflictos internos, excepto cuando estos hechos atentan contra la vida. Yo creo que existe un delito de asesinato, porque aquí se le privó de la vida a una persona aprovechándose de la muchedumbre. Según el abogado penalista Jesús López, este delito fue cometido con alevosía y debería ser penado por la ley. Este delito en el fuero ordinario tranquilamente puede alcanzar una condena de 34 años con 8 meses de privación de libertad. Mientras tanto, en Guamote existe silencio e incertidumbre por este hecho, pero sí dejan en claro que la comunidad está cansada de la delincuencia. Edison Saavedra, Noticias 7. Un policía en servicio pasivo, fue asesinado frente a su hija, esto en el norte de Guayaquil. Les presentamos todos los detalles en la siguiente nota. Aparentemente el sicario estaba esperando que la víctima salga de su casa para atentar contra su vida. El hecho violento pasó en presencia de su hija de solo 5 años. Al occiso le dieron al menos 8 disparos. Parece que lo cogieron desprevenido, ¿no? Le cuento que mi esposo, lo que él me causó ver, porque cuando yo salí con el bebé, en la moto ya estaba esperándolo. Y justo pasaba el carro del corrector de la basura y ya dice mi esposo que él vio que se bajó un pelado así, vestido de estudiante, así como lo físico de mi hijo, así. Y cuando cruzó la calle, pum, 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 los disparos. Mi esposo al ratito ya atrás, y pasó todo eso. El sicario era un joven que vestía uniforme de un colegio. Fue tan avesado que solo se bajó de la moto y acribilló al ex policía. Iba a salir ya porque iba a dejar a la hijita, porque tiene una niñita de 5 años que le iba a dejar a la escuela, porque abrazó a la niña para que no mataran a la niña, entonces él en defensa la cubrió. Si no la mataban a la niña también. ¿La niña de cuántos años? Tiene 5 añitos, tiene la niña. ¿Me repite cómo estaba vestido el sicario? Camiseta blanca con pantalón azul, así de uniformado como el colegio 28 de mayo, pero sí, no tenía escudo. O sea, parecía un estudiante. Sí. El suceso pasó en la cooperativa Gallegos Lara, en la Florida, norte de Guayaquil. ¿El señor tenía tiempo ya fuera de la Policía Nacional? Tiempo ya. ¿Cuántos años más o menos? No sé, no tengo idea. ¿Él tiene tiempo viviendo ahí? Sí, tiempo.
¿Él estaba solo al momento que lo mataron? Iba a la niña a la escuela, creo. Ningún familiar del occiso se quiso pronunciar sobre la muerte violenta del ex policía. Y les contamos que en Corea del Sur ya se realizó un preacuerdo o una prefirma del acuerdo comercial con Ecuador. Esto eliminará aranceles a un 99% de productos nacionales que se exportan a ese país, considerado la 12ª economía más fuerte del planeta. Es una de las naciones privilegiadas para ver al sol nacer, pero fuera de su cultura, 51 millones de consumidores la ubican entre las 12 potencias económicas del planeta. Hablamos de Corea del Sur, con quien prefirmamos un histórico acuerdo comercial que permaneció 7 años inconcluso. Va a ayudar a recomponer esa estructura económica del país con una mayor integración del Ecuador hacia el mundo y en este caso en los mercados asiáticos, siendo Corea uno de los principales. El crecimiento proyectado en nuestras exportaciones será del 27%, según informó el presidente Guillermo Lasso, quien no estuvo de manera presencial en la prefirma, pero observó el acuerdo en una videollamada. Con el acuerdo comercial, el 99% de la oferta exportable del Ecuador actual va a entrar a este mercado con arancel cero, la mayoría de inmediato, otros en un periodo de tiempo. Mientras que nosotros importaremos materia prima, insumos y tecnología surcoreana, porque ellos tienen lo que nos hace falta y nosotros lo que ellos necesitan. Iniciar el proceso para la apertura de nuevos productos en exportación. En el caso de productos pecuarios, carne de cerdo. En el caso de frutas, vamos a iniciar el proceso de apertura de la pitahaya. También se beneficiarán frutas como el mango o el banano. Este último pagaba aranceles de hasta el 30% y con el acuerdo pretende recuperar los volúmenes que teníamos hace 5 años, poder generar mayor empleo y poder tener una expectativa de seguir creciendo en los mercados asiáticos. El sector bananero calcula que duplicará sus ventas, pero según explican, hay que dimensionar la magnitud de sellar un convenio con Corea del Sur. Nosotros ver a Corea como un socio estratégico, no solamente desde el punto de vista de comercio, sino de cooperación en otros aspectos como es el de ayudas en lo tecnológico, en lo de desarrollo de las economías y en desarrollo social. Este es el tercer acuerdo comercial suscrito en el actual gobierno. Anteriormente se hizo lo propio con Costa Rica y con China. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El Departamento Jurídico del Consejo de Participación emitirá un informe para ver si es pertinente convocar a la comisión que lleva el concurso de Contralor, tomando en cuenta que el proceso está temporalmente suspendido por un juez de San Borondón. Consejeros consideran que esto implicaría incumplimiento de funciones. Por la ruralidad, por mi país, sí juro. Ni bien se instaló la primera sesión con Nicole Bonifaz a la cabeza del Consejo de Participación Ciudadana y ya empezaron las discrepancias. La consejera Yadira Saltos del ala correísta cuestionó a la nueva titular del CPCCS por qué no se convocó a la Comisión Ciudadana que lleva el concurso de Contralor para que rinda cuentas del proceso, tal como se resolvió antes de la destitución de Allen Verdera. ¿Por qué no estamos convocando o no convocamos o no hemos cumplido lo que dice claramente la resolución, que el día de hoy tenía que ser convocados tanto la Comisión Ciudadana de Selección como los veedores? Recordemos que un juez de San Borondón decidió suspender temporalmente el concurso para Contralor tras aceptar una acción de protección con medida cautelar interpuesta por Elizabeth Palma, postulante al concurso, al considerar que su carpeta no fue debidamente valorada en la fase de méritos. Este fue el justificativo de Bonifaz. Recordemos que esta acción de protección con medida cautelar suspende el concurso. Vamos a incumplir en funciones si nosotros revisamos o convocamos a la Comisión Ciudadana de Selección. Y para curarse en sano, se decidió pedir al Departamento Jurídico un informe sobre las consecuencias de llamar o no a la comisión mientras el concurso esté suspendido por decisión judicial. Eso sí, durante la votación no se dejó de lado las diferencias. No cuenten conmigo para la politiquería y la denunciología. Me parece que se abre camino en este Consejo de Participación. Mi voto es a favor. ¡Qué caretuco! Entonces, en un plazo de 5 días, el Departamento Jurídico deberá emitir un informe. Mientras tanto, no se hablará del concurso de Contralor, ni tampoco se avanzará en el proceso. Edison Saavedra, Noticias 7.
Desde que el grupo terrorista Hamás inició los ataques contra Israel el pasado fin de semana, varias personas desaparecieron y ahora sus familiares, amigos y diversos organismos usan las redes sociales para intentar localizarlos. Un festival de música en Israel terminó así, con varios jóvenes muertos y algunos tomados como rehenes. Kibbutz Niroz fue el último lugar donde los hijos de Itzik Horn estaban junto con sus amigos. El día del ataque, ellos desaparecieron. Su padre no sabe si están bajo el régimen terrorista Hamás, pero tampoco lo descarta. Los que en el kibutz no estaban, si escondidos no estaban, si entre los cadáveres regados por las calles del kibutz no estaba el de mis dos hijos. En los hospitales no los ubicamos en ningún lado, evidentemente se los llevaron a la franja y están ahí prisioneros. ¿Quién los tiene? ¿Dónde los tienen? ¿De qué manera los tienen? No tenemos la menor idea. Él ahora espera que el gobierno recupere a sus hijos con vida. En mi caso personal, lo primero que quiero saber es si mis hijos viven. Pero este no es el único caso. Ella es la madre de una joven de nacionalidad alemana que también estaba en el festival de música. Ella reconoció a su hija en un video que encontró en redes sociales, el cual fue compartido por el grupo terrorista. Pido por favor, nos envíen cualquier noticia o ayuda. Gracias. Y hay más familiares que no saben en dónde están sus seres queridos. El día que desaparecieron, jamás imaginaron la terrible desgracia que estarían a punto de vivir. A las 9 de la mañana, el teléfono se quedó mudo. Aún no hemos vuelto a saber nada de ella. Sabemos que no está en la lista de personas vivas. No está en la lista de personas heridas. Frente a esto, el Papa Francisco pidió que liberen a los rehenes que fueron tomados por Hamás. Rezo por las familias que han visto cómo un día de fiesta se convertía en un día de luto y pido que los rehenes sean liberados inmediatamente. Para ayudar en la búsqueda, las fuerzas de seguridad israelíes establecieron un centro para personas desaparecidas cerca del aeropuerto de la capital, Tel Aviv, y el gobierno está realizando pruebas de ADN a los familiares para facilitar su identificación. Con redacción de Emilia Reynoso, Paco Urbina, Noticias 7. Más información, amigos. Según la última encuesta realizada por la Secretaría Técnica de Prevención de Drogas, la edad promedio de inicio para el consumo de drogas ilícitas es a los 14 años. Además, Quito es una de las ciudades con más casos de jóvenes consumidores. La Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito busca retrasar esta estadística. La Secretaría de Salud implementará la estrategia de prevención y atención psicosocial de las drogas en escuelas municipales, con un equipo de 20 psicólogos que estarán trabajando directamente con los departamentos de consejería estudiantil. Esto con el objetivo de aplazar el inicio del consumo de drogas en adolescentes, que en promedio comienzan a los 14 años 8 meses de edad. Así lo explica Roberto Enríquez, coordinador de Prevención Integral de Adicciones de la Secretaría de Salud. Los datos que nos refiere, por ejemplo, la encuesta en Sanud del año 2012, el 26% de los adolescentes refirieron en esa encuesta haber consumido alcohol. Y obviamente cualquier tipo de consumo de cualquier sustancia en menores de edad es un riesgo ya. De ahí, precisamente porque son vulnerables frente al consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias. El psiquiatra y director de posgrados de psiquiatría de la UTE explica que en la actualidad existen trastornos duales en el consumo de drogas que, por ejemplo, van acompañados de depresión. Es necesaria la intervención precoz. Es mucho más barato prevenir que atender un trastorno de sustancias. Y agrega que es fundamental tener políticas y espacios que protejan a los menores. Apertura de escuelas y colegios hasta más tarde para que los chicos tengan horarios de contención, de extracurriculares, lo cual va a permitir que tengan menos riesgo en el medio. Hay que establecer este tipo de programas como política de Estado para reducir el nivel de consumo de sustancias. Ahora, para conocer la realidad del consumo en esta población, primero se está levantando una encuesta dirigida a los estudiantes de manera anónima, que contiene 3 componentes: información demográfica, como edad, ciudad y sector; información de consumo, motivaciones, razones y tipo de sustancia; una pregunta abierta, información del vínculo familiar. Existen un 25% menos probabilidad de que nuestros adolescentes consuman drogas si se sienten valorados por sus familiares. Ahí por ejemplo, esta cifra baja al 21%
menos probabilidad de que consuman los adolescentes si se sienten escuchados por sus padres. Los resultados estarán listos para el mes de noviembre y con base a esto, se busca en conjunto con el Ministerio de Educación a futuro incluir a los colegios fiscales y particulares de la capital. Actualmente, la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito cuenta con teleconsulta para las personas que tengan problemas de salud mental o de consumo de drogas. Puede comunicarse al número 101 opción 9 o al 1-800-510-510 opción 9. Manuela Bedón, Noticias 7. El robo a un nuevo cajero automático se perpetuó en el sector de Zabala, norte de la capital, la mañana de este día miércoles. Pero luego del robo, la policía inició una persecución por las calles del populoso barrio hasta que finalmente lograron interceptar al vehículo en Carapungo, un barrio aledaño al lugar del incidente. En ese momento comenzó un cruce de balas entre los presuntos implicados y los uniformados. Producto del enfrentamiento, uno de los sospechosos resultó herido y fue trasladado a un hospital en el país. Medio centenar de robos cajeros automáticos se vienen produciendo en este modus operandi, importado incluso desde tierras chilenas. En otro tema, las madres gestantes que hayan perdido a sus bebés en los primeros 28 días no reciben apoyo en los hospitales, pues no existe un protocolo para este tipo de asistencia psicológica. Sin embargo, en el Hospital del IES San Francisco de Quito se está implementando el Código Mariposa, que se enfoca en acompañar a estas madres y sobrellevar el denominado duelo perinatal. Fuimos ese día con toda la alegría, con toda la familia, y ahí nos dijeron las 3 palabras más duras que pudimos haber escuchado, que fue de que no hay latido. No se imaginó nunca escuchar esas 3 palabras. Tania Acosta perdió a su primer hijo, Nico. Cuenta que los controles eran normales. Sin embargo, al llegar al hospital, todo cambió. Creo que estas 3 palabras le cambian la vida a una madre, a un padre, y la sumergen en un túnel negro llamado duelo. Pese al profundo dolor que sentía, cuenta que el trato que recibió fue muy humano y le permitió despedirse de su Nico. Yo le vi a mi hijo, no le vi ni verde ni morado. Yo le vi dormido. Y esa fue una de las circunstancias que en mi experiencia personal me permitió marcar la diferencia entre superar el duelo o tener un duelo crónico. Pero ella no es la única. Naile Maldonado perdió a su segunda hija a los 8 meses de nacida. Ella cuenta que en el Hospital San Francisco le permitieron a ella, su esposo y el resto de su familia despedirse de la pequeña. A que nos dijeron, quieren cargarla, quédense el tiempo que requieran sin ninguna presión. Y para nosotros fue súper importante. Yo estaba con mi esposo estuvo todo el tiempo conmigo y como dije, pudimos hacer la despedida, pude sentir a mi bebé todo el tiempo y creo que eso ha ayudado en mi proceso. Las madres tras esta pérdida no dejan de enfrentarse a otros factores de estrés y cambio, como es la depresión posparto. Imagínate una mamá que esté por dar a luz y el bebé fallece dentro del útero. Le ponemos medicación y la mamá tiene un parto normal, siente el parto normal y después de sentir este parto normal, tiene leche. Se le hipertrofian las mamas porque va a seguir teniendo leche, tiene su componente hormonal, como tú decías, tiene la depresión y esa mamá no sabe qué hacer porque no tiene el bebé se le fue, el bebé se murió y ese bebé no se puede registrar como un ciudadano porque es un feto nacido muerto. En el Hospital San Francisco de Quito se estima que a la semana hasta 2 bebés nacen no vivos, superando las 100 muertes perinatales anuales. Por esto se vio la necesidad de implementar el Código Mariposa. Así lo explica el director médico del hospital, Andrés Mora. Al bebé, la mamá vive su luto, la mamá aprende a convivir con un bebé muerto dentro de su mente, dentro de su psicología y obviamente el apoyo general de todo el personal de salud y el apoyo interinstitucional que tenemos con fundaciones, organizaciones, psicología, etcétera, etcétera, va a ayudar a que esta mamá supere ese dolor. Y como dice la frase en la habitación, incluso el más pequeño de los pies tiene el poder de dejar huella en el corazón. Manuela Bedón, Noticias 7.
El Instituto Ecuatoriano de Meteorología e Hidrología informó que en la capital de la República las fuertes lluvias persistirán en horas de la tarde hasta el sábado 14 de octubre. Sin embargo, tendremos intenso sol durante la mañana, por lo que recomendó a la ciudadanía mantenerse a buen recaudo. Estas lluvias tendrían relación con el fenómeno del Niño. Sí, tienen mucho que ver con el fenómeno del Niño. Sin embargo, lo que hace este fenómeno es intensificar las lluvias, ¿no? Este será más notorio ya por el mes de noviembre, diciembre, hasta el mes de abril. Ahora, para los próximos días, ¿va a seguir la misma cantidad de lluvias? Para los siguientes días, pues vamos a tener en horas de la mañana radiación solar. Sin embargo, en horas de la tarde, pues tendremos presencia de lluvia, inclusive puede ser con tormentas eléctricas. Ya para el día 14, que es el día sábado, estas lluvias se pueden intensificar mucho más que estos días anteriores.